La perversión del Evangelio de la prosperidad o movimiento de fe. Esta perversión teológica de la cual vamos a hablar a continuación encuentra sus bases en el denominado Evangelio de la prosperidad, o como algunos prefieren llamarlo, el movimiento de fe. Yo personalmente creo que, en buena medida, esta perversión teológica dentro del pueblo evangélico se encuentra generalizada. Y por supuesto, y gracias a Dios, hay sectores muy amplios, muy importantes y muy numerosos del pueblo evangélico que no han caído en este tipo de perversión. Personalmente creo también que este movimiento de fe es una amenaza que hay que combatir porque sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero en este caso del Evangelio de la prosperidad, estaríamos hablando de toneladas de levadura. Para muchas personas, la idea del movimiento de fe constituye de alguna manera el Evangelio supremo, y aquellas personas que creen en esto y que están dispuestos a someterse a la manera en que estos pseudopastores predican el Evangelio, podemos decir con certeza que finalmente no son cristianos. También sostengo firmemente que en contra de lo que puedan pensar los seguidores de ese Evangelio de la prosperidad, que este Evangelio con toda seguridad no es cristiano y además es positivamente anticristiano. De entrada, hay que decir que el origen de este movimiento de fe o Evangelio de la prosperidad se encuentra en el ocultismo norteamericano del siglo XIX. Fue aquí cuando se creó una escuela de pensamiento ocultista conocida como el Nuevo Pensamiento, que creó y generó muchos de los conceptos del Evangelio de la prosperidad, como por ejemplo la idea de la confesión positiva. Según el Nuevo Pensamiento, si tú efectivamente confiesas algo que es positivo, como estoy sano de una enfermedad, o voy a prosperar, voy a poder comprar esa casa, etc., pues esta escuela de pensamiento ocultista afirma que eso va a suceder, porque hay unas leyes desconocidas que nadie comprende, pero que efectivamente hacen de una manera fantástica que el que confiesa positivamente recibe lo que ha confesado positivamente. Y esto, para colmo de males, no es una invención del movimiento de fe, pues esto es simplemente copiado de la corriente del pensamiento positivo del siglo XIX, como también lo es lo de la idea de la visualización. Esto dice que si tú efectivamente cierras los ojos y visualizas lo que deseas, estas cosas van a suceder. Como por ejemplo, que la entrevista de trabajo a la que te vas a presentar va a salir bien, o visualizas que te curas de una enfermedad o cosas por el estilo. Estos conceptos, que insisto tienen un origen ocultista, acabaron derivando en la formación de distintas sectas ya en el siglo XIX en Estados Unidos, que de paso se ha dicho, han tenido un enorme, entre comillas, éxito con su Evangelio de la prosperidad. Y yo creo que la principal razón para ese éxito financiero es la ignorancia de la gente, pues para mí es muy claro que efectivamente la ignorancia de la gente facilita enormemente entrar en un proceso de degeneración espiritual, pues ya no se sabe lo que se tenía que saber bíblicamente hablando. Por lo tanto, ideas que llegan a los escuchas que pueden resultar atractivas y que además se supone que se sustentan en algún versículo de la Biblia, son ideas que van calando, que van penetrando y que van permeando con mucha fuerza en los ambientes evangélicos. También es de considerar, y esto es bastante importante, en el caso de los países hispanos, que muchísima gente ha salido de la Iglesia Católica y ha terminado en las iglesias evangélicas. Pero aunque estos han salido de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no ha salido de sus corazones. Y hay una serie de comportamientos psicológicos y espirituales que se acostumbraban dentro de la Iglesia Católica, que se repiten en el movimiento de fe, pues al igual que en la Iglesia Católica, en un momento determinado acudíamos a un santuario de una virgen o de un santo para recibir sanidades. Y es que en estos momentos hay quienes van a determinadas iglesias evangélicas donde parece que efectivamente se operan curaciones, ya que aquí existe un personaje que se dedica, como él dice, a darles cobertura a las personas incautas,
a arrojar su manto sobre la gente que está por debajo y al tiempo declarar que han sido sanadas. En esas mal llamadas iglesias evangélicas o movimientos de fe del que hablamos, no hay un papa, pero hay diversos papas pequeños que finalmente también obtienen beneficio de esta situación. Y también me parece importante a la hora de explicar de alguna forma el éxito del Evangelio de la Prosperidad, que este pseudoevangelio es muy tentador para muchos pastores. Eso es triste, pero es real. Es decir, el Evangelio de la Prosperidad es un movimiento que recuerda lo que es jugar a la lotería. En la lotería hay un montón de inocentes que colocan su dinero para que uno de estos se lleve mucho dinero, como también hay una organización que se lleva la mayoría del dinero, y por lo tanto tiene que haber una serie de incautos que no se lleven un céntimo y como tal pierdan su dinero. El Evangelio de la Prosperidad es muy parecido a la lotería, puesto que estos charlatanes están invitando a todos a ganar el premio gordo. Además, no les dicen que hay un solo gran premio gordo, sino que a todos les puede tocar el premio, pero finalmente no es así, pues el premio generalmente va al predicador de la prosperidad y para muchas personas eso es irónicamente maravilloso. Algunos de estos pastores, debemos anotar, ejercían un pastorado de cierta modestia y en un momento determinado se han convertido en millonarios a costa de los incautos que se han dedicado a entregar dinero de manera masiva a estos estafadores, a la espera de que efectivamente van a recibir multitud de bendiciones y no precisamente espirituales. Existe otra razón para el éxito del Evangelio de la Prosperidad, que es la incitación a la codicia, pues finalmente las personas acaban poniéndose bajo la cobertura de predicadores de dudosísima formación, pero hay que reconocer que con una capacidad notable para la charlatanería, porque estos esperan que efectivamente de esta acción de sumisión al charlatán, ellos van a derivar beneficios de carácter material o beneficios de carácter económico. Aquí se produce un fenómeno que es muy típico de las estafas, y es que para que una estafa funcione, la persona estafada tiene que ser una persona codiciosa, porque si no tiene una cierta codicia, no se va a dejar engañar, ya que la persona a la cual finalmente se engaña es aquella que está convencida que puede sacar mucho más a su favor, o de que incluso va a engañar a alguien y sin embargo el engañado es el mismo codicioso. En muchísimas ocasiones, el Evangelio de la Prosperidad permite estafar a la gente porque a la gente le han impulsado la codicia en su corazón, y su credulidad mal orientada efectivamente contribuye a que otros sí satisfagan su codicia a costa del incauto, y esto hace que nuevamente esa rueda del Evangelio de la Prosperidad tenga éxito. Me parece muy importante, y esto tengo que señalarlo, que el Evangelio de la Prosperidad es un falso evangelio, y esto lo digo sin ningún tipo de interés, pues lo digo porque este falso evangelio afirma que el centro del evangelio no es Dios, sino más bien que el centro del evangelio es el hombre, y su visión del hombre no es bíblica. Su visión del hombre es una visión que efectivamente lo que hace es halagar al hombre y prometerle una serie de logros que éste mismo suele anhelar. El predicador de la prosperidad va a decir a esa gente que entrega cantidades importantes de dinero y que espera llegar a la misma posición que él, que esto también les va a ocurrir a ellos, pero nunca va a ser así. Esto hay que dejarlo claro. También les dicen a estos incautos que ellos son pequeños dioses, o que como son hijos del rey, tienen derecho a vivir aquí en la tierra como dioses. Y como podemos ver, todo esto, aunque suene algo lógico, no pasa de ser un montón de estupideces lanzadas a una parvada de gente estúpida. Pero reconozco que hay gente a la que esto le puede sonar como que tiene una cierta coherencia, pero esa supuesta coherencia no pasa de ser una cantidad notable de mentiras que alientan el hecho de no someterse a Dios y de no colocar a Dios en el centro de sus vidas, sino que el Evangelio de la Prosperidad se centra en el hecho de convertir a Dios supuestamente en un cajero automático, lo cual es intolerable a nuestros oídos. Y lo peor de este falso evangelio no es que sea una estafa.
Lo peor no es ni siquiera que hunda sus raíces en el ocultismo de la nueva era. Lo peor de todo este evangelio de la fe es que enseña algo que es totalmente distinto y contrario a lo que enseña la Biblia, y por lo tanto esto lo convierte en otro evangelio diferente al único y verdadero, como lo decía Pablo. El evangelio de la prosperidad provoca una prostitución, una perversión y una adulteración de la enseñanza bíblica, la cual indica que Dios es el centro de todo, y esta falsa enseñanza del movimiento de fe coloca al hombre en el centro de la teología, lo cual es una herejía, porque la teología, por definición, es el tratado de Dios, no el tratado del hombre, pues el tratado del hombre en todos los casos será la antropología. Si uno va a Filipenses capítulo 1 y versículo 21, dice así Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La afirmación de Pablo es muy clara cuando dice: lo que yo desearía es partir y estar con Cristo, y eso es lo mejor para mí, pues no estoy pensando en ganancias ni en bienes materiales, pues eso es algo que no me preocupa. Desearía eso si aún viviera en la carne, pero ahora el centro de mi vida no son mis deseos, el centro de mi vida no son mis anhelos, el centro de mi vida no son mis apetencias, el centro de mi vida es Cristo, y si efectivamente Cristo considera que lo mejor es que me quede con vosotros porque todavía tengo una tarea que cumplir, yo estoy dispuesto a someter mi voluntad a Cristo. Esto de lo que estamos hablando aquí, sin duda, es un elemento enormemente importante del Evangelio, y resulta preocupante y vergonzoso que esto sea algo que tenga que recordarse. Me refiero al hecho de que la vida cristiana gira en torno a Cristo y no en torno a nosotros. Es lógico que desde la perspectiva humana uno mismo piense que el centro de la existencia soy yo, pero desde la perspectiva cristiana es obvio que el centro de la existencia es Cristo, y eso significa que para mí el morir es Cristo, y que yo partiría con Cristo, pero que si Cristo, que es el centro de mi vida, decide que permanezca aquí, pues yo estoy dispuesto a seguir aquí como pensaba y hacía Pablo. El movimiento de fe es también un movimiento que contradice la enseñanza de la Biblia, porque en la Biblia el dinero no es tan central como pretende hacerlo entender este falso evangelio. Y no es que la Biblia desconozca las necesidades materiales o desconozca que necesitamos dinero para poder sustentarnos y vivir. Lo que simplemente ocurre es que la Biblia no coloca el dinero en un lugar tan central en la vida del creyente. Esta teología de la prosperidad está formada por predicadores que solo piensan en ver cómo arrancan hasta la última moneda a la gente que los escucha. Y también está formada por gente que se deja arrancar ese dinero por estos usurpadores, porque piensan que por cada moneda que dan van a recibir muchas más, o que el hecho de dar dinero garantiza que no van a tener problemas en su vida, o también que esto va a significar que efectivamente su vida cristiana va a ir bien. Es decir, que este falso evangelio tiene la mentalidad típica pagana de que tú le das a Dios y Dios te da a ti mucho más. Esa enseñanza no es bíblica, y además la enseñanza de la Biblia acerca de los bienes materiales es una enseñanza muy clara y muy distinta a la manera en que el mundo ve las cosas. Esto lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 6 y versículos del 25 en adelante, donde dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de estos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto que leemos en el pasaje no se parece en nada al Evangelio de la Prosperidad, sino que más bien es una clara contradicción a este falso evangelio. Como podemos ver, Jesús empieza hablando de algo que está muy arraigado en nuestras vidas, y esto es la ansiedad. Ya que la línea que dice, no os afanéis por vuestra vida, se podría traducir como no os dejéis atrapar por la ansiedad, o no permitáis que se apodere de vosotros la angustia. En pocas palabras, el Señor lo que nos dice en este pasaje es que no dejemos que en un momento determinado nuestra vida pase a ser miserable por el hecho de estar pensando de continuo en cómo vamos a cubrir nuestras necesidades materiales, como dice en el mismo pasaje. En este punto, es lógico pensar que esto de dejar que la ansiedad se apodere del ser humano le ocurra a los paganos, pues estos no conocen al único Dios verdadero y se dejan llevar por esa angustia, por esa ansiedad y por ese desconsuelo. Esto es lo que finalmente cabe esperar de estos, pero no es lo que nos tiene que suceder a nosotros, porque a diferencia de esos gentiles que se comportan de esa manera, nosotros tenemos un Padre Celestial que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. La idea de los predicadores de la prosperidad, muy a propósito, es esa: que no pensemos para que vayamos a empujones por esta vida y no nos detengamos ni un momento a pensar, pero lo que dice Jesús es todo lo contrario. De hecho, ¿tú has visto que los pájaros se mueran de hambre? No, ¿verdad? ¿Has visto que los pájaros tengan una cuenta corriente en el banco para asegurarse de que van a comer ellos y sus crías? Seguro que no. Y si a esos pájaros Dios los cuida, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo? Así que no sigas corriendo y mucho menos dejes que te empujen estos estafadores vestidos de pastores a través del miedo y la ansiedad. Detente un momento a mirar las flores. Son bonitas, ¿cierto? ¿Has visto los lirios? Si lo consideras bien, esos lirios tienen mucha belleza. Y si Dios se ocupa de los lirios, que son seres muy inferiores a ti, ¿qué te hace pensar que Dios, que es tu Padre Celestial, no se va a ocupar de ti? Solamente tienes que detenerte y pensar para darte cuenta de algo tan elemental y tan sencillo. Así que tú no necesitas estar confesando positivamente, ni tampoco tienes que visualizar que vas a comer todos los días. Tú no tienes que vaciarte los bolsillos para mantener a un estafador encaramado en un púlpito para asegurar tu bienestar económico. Solamente detente y mira lo que hay a tu alrededor y date cuenta de que tú eres más importante para Dios que los animales y las flores. Y que ciertamente, si los paganos actúan así, esto tiene mucha lógica, pues no conocen a Dios y no tienen esperanza en este mundo, pues no saben nada de las enseñanzas de las Escrituras. Pero nosotros sabemos que tenemos un Padre en el cielo que conoce lo que es necesario para nosotros, incluso mejor de lo que nosotros pensamos. No olvidemos que Dios es el centro de nuestra vida y no nosotros. Por eso busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Busquemos eso en primer lugar y el Señor nos añadirá lo que necesitemos. Esta es la enseñanza de Jesús acerca de los bienes materiales. Y recordemos nuevamente que lo que está en el centro de nuestras vidas es Dios, y el resto de las cosas tiene algún lugar alrededor de Dios. Pero esto no es el centro de nuestra vida, y por eso es que el Evangelio de la Prosperidad es absolutamente antibíblico. La vida cristiana que se centra en la existencia en Cristo y lo que es girar nuestra vida en torno a Él es bíblica, y es una vida que se centra en la Escritura y no en las enseñanzas del profeta de turno. Y cualquiera que lea la segunda carta de Timoteo capítulo 3 del versículo 10 al 16, verá que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución, y que la base para enfrentarse a aquellos que engañan y se engañan es aferrarse a la Escritura, que es la palabra inspirada de Dios, y no a las declaraciones del supuesto maestro espiritual
o a la cobertura del falso apóstol ni cosa parecida. Finalmente, quiero abordar que el Evangelio de la Prosperidad es satánico, y cuando utilizo este término, lo hago de manera literal, porque me parece de una forma muy clara que lo mismo dice la Escritura. Pues Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La primera marca del discípulo es que el centro de su vida no es él. El centro de la vida del discípulo está en Cristo, pues éste se niega a sí mismo precisamente para que el centro de su vida esté en Cristo. Este discípulo está dispuesto a tomar la cruz, y la cruz lo que implica es que uno está dispuesto a seguir a Jesús hasta el último momento, aunque eso signifique la muerte, y la muerte más vergonzosa. El discípulo, todos y cada uno de los días de su vida, va detrás de Jesús siguiendo sus huellas. El discípulo de Jesús no es el que confía en que Dios es un cajero automático que obedece a sus confesiones positivas. Y aunque el pagano cree que es un Dios pequeño, esto no le da derecho a pensar que Dios va a hacer lo que Él quiera. Esa es una idea satánica. El verdadero discípulo de Cristo es el que en primer lugar se niega a sí mismo, luego toma la cruz y le sigue. La persona que no ve eso está perdiendo su vida, aunque crea que la está ganando, como dice la palabra, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Esta vida no es como la ve el mundo bajo la dirección de Satanás, pues esta vida no es una vida en la que triunfas, acumulas cosas y no te falta nada. Es posible que el mundo considere que eso sea ganar la vida, pero en realidad es perderla. Y si pierdes la vida porque no has seguido a Jesús como discípulo, ¿qué podrías dar a cambio por haber perdido tu vida? Y cuando el Señor regrese, aquellos que no hayan actuado como verdaderos discípulos van a sentir la vergüenza de que efectivamente cayeron en una de las peores formas de degeneración de la teología, como lo es el Evangelio de la Prosperidad o el tal llamado movimiento de fe. Amén. La perversión del Evangelio de la Prosperidad o movimiento de fe. Autor: César Vidal. Adaptación: Luis Mesa. Misión: Campamento 42.